Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a los participantes de esta tarde. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentre con la mejor de las armonías. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Por ahí tuvo unos pequeños inconvenientes nuestro querido amigo Alejandro, pero en lo que quedamos es de que en lo que iba a poder, o en la medida de sus posibilidades, se va a incorporar a la clase de esta tarde. Entonces, bienvenida Ángeles Martínez, Karina, Lisette, Charito. Esperamos Gracias, en buenas Dios. noches. Buenas noches. Buenas. ¿Todo bien por ahí? Acá es casi, bueno, son las 9 de la noche, estoy en Uruguay. Ok. Bienvenida Ángeles, un gusto saludarte. Muchas gracias. Un gusto y saludo a ustedes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para ir comenzando, mientras se van incorporando las demás personas, porque sabemos que la cuestión de los confinamientos, las organizaciones de nuestros países como que se están complicando un tanto, ¿no? Entonces, vamos a ir generando ya diálogo para que podamos ir estableciendo algunos puntillos que podemos ir resolviendo en cuanto a lo que hemos ido ya dialogando, ¿no? Entonces, dejamos por acá una sección de un resumen, por ahí para los que van viendo las infográficas, para los que vayan viendo ahí el contenido. Lo que ya hemos visto, lo que fuimos revisando en el transitar del pequeño taller, fueron el primer punto, que fue la influencia de los números, cómo los números influyen en la vida, en todo lo que tiene que ver con el arte, con la música. Y de hecho habíamos planteado de que el mundo o el universo se sostiene por tres leyes universales. Una es la ley del peso, otra es la ley del número y otra es la ley de la medida. Entonces, bajo estas tres leyes es que se sostiene el universo. Luego pasamos a ver en el transitar de este tema el origen de los números. Habíamos visto con ustedes que los números surgen justamente del círculo y del misterio de la cruz. El círculo viene a representar, como lo hemos dicho por allí, para los que han seguido o han revisado el contenido que ya tenemos en YouTube, el círculo viene a representar lo que se le llama antiguamente o se le llamaba antiguamente el logos, que viene a representar justamente el infinito. Entonces, bajo esa figura, bajo esa forma geométrica que es el círculo, se representaba el infinito, ¿no? Entonces, combinando el infinito con los misterios de la cruz, que es justamente con lo que los planteamos la vez pasada, surgen los caracteres que hoy conocemos como números. Entonces, por allí ya dialogamos sobre eso. Luego, después del origen de los números, fuimos hablando, no lo coloqué por ahí, pero fuimos hablando del significado de los números, que íbamos a llegar solo hasta del 1 al 9 y íbamos a tomar en cuenta el 0. Entonces hablamos de manera sintética de cada uno de los números. Y para los que ya de pronto tienen por ahí alguna instrucción sobre estos temas, dirán, no, hombre, pero si faltan más. Sí, faltan más. Pero si ustedes van a la síntesis, como es lo que entregamos justamente con el significado de los números, cuando ustedes revisan la síntesis, 1 más 0, o es decir, 10 es igual a 1 más 0, nos da siempre en resultado el número 1. Es decir, si tomamos la muestra del número 11, eso nosotros lo que tenemos que hacer es reducirlo a la mínima expresión. Entonces nos da 1 más 1, nos da 2, ¿verdad? Es decir, nos vamos por el lado de la síntesis, aunque nosotros los que ya vamos teniendo un tránsito en el área numérica, pues sí sabemos que el número 11 tiene un valor, el número 12 también, hasta llegar al número 22, que es lo que se conoce comúnmente como los misterios mayores, ¿no? O los arcanos mayores.
Ya de ahí se parten después del 22, es decir, del 23 al 78, surgen los arcanos menores, o es decir, la sabiduría de los menores, ¿no? Bueno, ya bajo ese pequeño esquema, fuimos viendo el significado de los números, luego revisamos la cábala del año de nacimiento. Habíamos dicho de que en esa cábala del año de nacimiento es allí donde nosotros verificamos acontecimientos particulares que ocurrieron en cierto margen de nuestras vidas. Es decir, una persona por ahí de pronto nace en 1984. Si sumamos 1 más 9 más 8 más 4 nos daría un total de 22. Es decir, que el resultado que tenga, vamos a hacer ahí por ahí el ejercicio para que se nos quede claro, el margen de los 0 a los 22 años está siendo influenciado por un número de esa persona, los cuales conllevan una cantidad de situaciones asociadas a ese número. ¿Ve? Es decir, si alguien está influenciado por el número 4, eso quiere decir que la vida le está dando muchas posibilidades, muchas oportunidades de crecimiento, muchas posibilidades de desarrollo, es decir, mucha estabilidad, porque eso es el 4, ¿ve? Pero si en su caso fuera un número un poquito más o un poquito distinto, es decir, si la persona tuviese influencia en el número 8, como lo habíamos platicado por ahí en los videos anteriores, nos daremos cuenta que esas personas están siempre sobre aspectos relacionados con lo que platicamos la vez pasada, con el karma, ¿no? Con la justicia. Es decir, todo acto que haga la persona inmediatamente se lo cancelan. Es decir, una persona se pone a ayudar a las personas, o sea, es caritativa y ayuda a las personas, inmediatamente la vida se lo devuelve. Es decir, le colaboran las personas, le ayudan las personas, y la misma vida le va acercando esas oportunidades de mejora, ¿no? Si la persona se preocupa por los demás. Eso se da en el 8, ¿ve? Pero si la persona no tiene conciencia y de pronto la persona es bastante cruel con las otras personas, con las criaturas, con las plantas, con los animalitos, etcétera, 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 la persona empieza a tener una cantidad de accidentes de todo tipo, porque el número 8 en su influencia es así. Inmediatamente se ejecuta la ley de causa y efecto, ¿no? Y así hemos venido hablando de la cábala del año de nacimiento. Venimos diciendo que a través de los números, a través de ese proceso, es que nosotros, o que se va desarrollando la ley del karma, es decir, la ley de causa y efecto, que es allí donde nosotros estamos recibiendo lo que nos corresponde, ¿no? Bueno, luego vimos la urgencia interior. Habíamos dicho que la urgencia interior viene a representar o viene a decirnos a nosotros la urgencia de nuestra conciencia. Es esa necesidad que nosotros tenemos en el alma de poder tener un avance sobre nosotros mismos como seres humanos. ¿Ve? Por eso se llama urgencia interior. Es algo que nos urge, es algo que nos urge desarrollar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un número 16, ese número 16, como lo platicamos ahí en uno de los videos, ese número 16 viene a representar la fragilidad, como lo habíamos dicho en ese momento. Entonces, esa fragilidad se puede trascender, como lo hicimos referente en esa vez, de que se puede trascender utilizando la síntesis del número 16. Es decir, nosotros hacemos la suma del 1 más 6, nos daría un 7. Eso quiere decir de que nosotros pudiésemos trascender la fragilidad del 16, que el 16 en sí mismo nos hace referencia a muchas cosas inesperadas. Es decir, uno tiene una organización de algo, tiene ganas de realizar alguna actividad y uno mentalmente, digamos que mentalmente, ¿no? De alguna manera tiene organizado cómo va a realizar sus actividades, ¿no? Entonces, tiene un orden en su mente, aunque no lo escriba, tiene un orden. Y de pronto, por azares de la vida y por situaciones de la misma vida,
ese, ese orden se distorsiona por imprevistos que aparecen justamente en el diario vivir de la persona. ¿Eh? Porque justamente quien está emanando esa influencia directa es el número 16, ¿verdad? Es el número 16. Entonces se sale de esa influencia a través del número 7. Es decir, que uno debe tener una solidez, una fuerte solidez en lo que va a realizar. Una firme organización para que las cosas salgan con un triunfo, ¿no? Que habíamos platicado también que el número 7 hace referencia al triunfo. ¿Ve? Entonces, la urgencia interior representa eso. La tónica fundamental es cómo se comportan la persona, cómo son las actividades, no las actividades, sino cómo es el entorno de la vida de la persona, porque es una tónica, ¿no? La tónica de su vida es, ¿verdad? La tónica fundamental, es decir, cómo pasan los acontecimientos, las situaciones y la vida misma de la persona, ¿sí? Muchas veces algunas personas confundimos el tema de la urgencia interior con el tema de la tónica fundamental. Pensamos que vienen a ser la misma, ¿no? Pero nosotros sí sabemos, como venimos diciendo, la urgencia interior viene a representar esa necesidad interna, ¿verdad? Y la tónica fundamental, como decimos, viene a ser la tónica de la vida de la persona, es decir, cómo se desenvuelve todo el proceso de su vida. Y luego platicamos de la tónica del día, es decir, cómo se comporta el día de la persona, cómo se desarrolla el día de la persona. Existen fórmulas que nos permiten a nosotros ver ese desarrollo del día o ese comportamiento del día. Y fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, bajo este resumen, queridos amigos, ya que ya hemos tenido un material de estudio, yo les hago la pregunta. ¿Habrán algunas inquietudes de parte de ustedes para tratarla en esta tarde, antes de que pasemos a los últimos puntos? Alguien que levante la mano. No sé, por allí de pronto Ángeles Martínez, misma Karina, misma Lisette Lechuga, Telma Toledo. No sé si tengan alguna inquietud que nos gustaría que la externasen, ¿no? Para que nosotros podamos tener ahí o seguir desarrollando un material de estudio con ustedes. Entonces, dejo el espacio abierto por acá para ver si tienen alguna inquietud con lo que ya hemos ido visualizando o estudiando. Entonces, dejo el espacio para ustedes. Dices Lechuga, no sé si tienes alguna inquietud. Gracias por darme la palabra. Buenas noches a todos. Sí, estaba pensando que cuando tú decías que para salir uno del número 16, pues 6 más 1 es 7, ¿verdad? Sí, así cuando es. el número es 8, o es 7, o es 9, no puede uno, digamos, como hacer esto como lo hace uno con el número 16, ¿verdad? En caso de que a mí me saliera un número así, cuando yo hago, digamos, la tónica del día, ¿es verdad? Sí, ¿Cómo sí. podría ser yo para trascender, o no trascender, sino si ese día, por ejemplo, a mí me sale, digamos, el 16, voy a tomar otra vez ese número, ¿cómo podría yo en ese momento, en ese día se me está indicando el 16, cómo podría yo trascender o cambiar la situación de ese día? El número 16, como venimos diciendo, se da como, o podemos agarrarlo, como lo vengo platicando, desde la síntesis, ¿no? Esa síntesis era lo que les comentaba, que es 1 más 6 nos da 7, ¿sí? De hecho, el tema que tenemos preparado para hoy con ustedes es el tema de lo que nosotros le llamamos un acontecimiento del día, un acontecimiento del día. Hay horas especiales en las que uno puede proyectar sus actividades con tal de que pueda uno, como tú lo dices, ¿no?
trascender o desarrollar mejor el tema de sus actividades en cuanto al número 16, porque como ya lo sabemos, el número 16 es bastante duro, ¿no? Se podría decir que no es Entonces, favorable, ¿verdad? sí, exactamente. Voy a apuntar acá. Me gustaría que lo apuntasen para los que van llevando registros. Existen números, pónganlo ahí, favorables, o sea, favorecen para todo, favorables. Hay unos no favorables, vamos a poner acá, no favorables, y hay otras que se les llaman condicionales, ¿sí? Condicionales. Es decir, ahí está. Es decir, que voy a colocar acá, los favorables vienen a ser 1, 1, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 6, 7, y por allí, 10, 11, 14. Por ejemplo, el 14 tiene un favorable para ciertas cosas, ¿no? 14, 19, 22, perdón, el 20 y el 22. Apúntenlo, porque eso les va a servir. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 10, el 11, el 14, 19, 20, 22 son favorables. O sea, nos favorecen en muchas cosas, ¿no? Pero existen números que no son tan favorables. Es decir, tenemos nosotros por allí un 8, no es tan favorable. Un 9 no es tan favorable. Es favorable para ciertas cosas. El número 12, el número 17, el número 18, ¿sí? El Perdón, número 20, Leonardo, decime, se fue 21. se fue un momentito el audio, me quedé en 13. Ah, ok. El número 8, número 9, número 12, número 13, 15, 16, 17, 18, 21, son números no favorables. Es decir, no favorecen. Por lo común siempre atraen dificultades a la vida de las personas. Aunque claro, para alguien que es, digamos, está iniciado en los misterios de la numerología, de los números, etcétera, etcétera, el número 12 es súper favorable para ciertas cosas porque las utiliza, igual que el número 13. ¿Ve? Bueno, cópienos y nos sáquenle un screenshot para que puedan tener ahí la documentación. Luego tenemos acá los números condicionales. Un número condicional es el 5, un número condicional es el 14, por eso habíamos dicho que favorable para ciertas cosas. El número 17, ¿sí? El mismo número 9 también tiene su condicional, ¿no? Entonces, estos van a ser o se van a tornar favorables, por eso se llaman condicionales, dependiendo de toda una organización, ¿sí? Qué bueno, Aura. Me agrada que se esté comprendiendo este tema. Bueno, entonces el 5 va a ser favorable dependiendo de todas las situaciones y toda la organización que la persona tenga. El 9 va a ser favorable si la persona lo sabe utilizar para ciertas actividades. El número 9 para los estudios es impresionante. Para llevar ese momento analítico, ese momento de investigación es impresionante. El número 14, para asuntos de sociedades, para asuntos de relaciones, donde están involucrados, actividades de sociedad.
como lo vengo diciendo, es impresionante, es increíble. De hecho, 1 más 4, por eso decimos que se da la síntesis, nos da 5. Es decir, siempre busca esa condicional, ¿ve? Igual es el 17. Aunque nosotros sabemos que el número 17 simboliza y significa espera, ¿sí? De hecho, en el conocimiento universal, el número 17 se le conoce como la esperanza, ¿sí? La esperanza. Y esa esperanza, por lo común, son largas esperas. Son cosas que se tardan demasiado, ¿no? Son tardadas. Eso es el 17. Entonces, Lisette, abrí tu micrófono. No sé si te acerqué por ahí por lo menos una idea de lo que corresponden a los números. Sí, gracias, sí, cabal. Yo me recordaba de eso, de números favorables y no desfavorables. Entonces, si yo investigo ese día, el 16, yo voy a tener prudencia con lo que voy a hacer, voy a tomar una decisión en base a ello, ¿verdad? Gracias. Es exacto. Y como el tema de hoy corresponde justamente a que veamos el acontecimiento del día, hay ciertos horarios particulares que se pueden utilizar para ciertas actividades. O sea, para un estudiante del gran conocimiento universal, estas cosas se vuelven herramientas que puede utilizar la persona para digamos, avanzar en su vida cotidiana, ¿no? Porque a veces es lo que necesitamos nosotros, es como tener esa llave nosotros para poder salir de una o de otra situación, ¿ve? Porque a veces nosotros de repente por ahí vemos que la situación se acerca, pero no sabemos cómo salir de ella. Y son para eso estas herramientas que estamos viendo hoy, ¿ve? Bueno, ¿alguien más, queridos amigos, que tenga alguna inquietud? Por allí de pronto que nos ha estado siguiendo bastante Telmita. No sé si tenga alguna inquietud ahí para que podamos platicarlo en este momento. Telma Toledo. Karina, no sé si tenga alguna pregunta, Karina. Como dijo Niño, está tan claro que no se entiende nada. Bueno, entonces vamos a pasar al diálogo. Pregunta, ahora abrí tu micrófono y nos hace la pregunta. Ahora, Marina. Sí, Leonardo, te escucho. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Aunque no, solo vi que escribiste, pero no vi cuál es tu pregunta. Sí, es que, buenas noches a todos, buenas noches, compañeros. Buenas Tú noches. hablabas de los números favorables y desfavorables. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Favorables en qué sentido y desfavorables en qué sentido? Pero ya comprendí. Favorables o desfavorables en el sentido de la organización de la persona, ¿verdad? También tiene mucho que ver lo que nosotros vamos a hacer, nuestros proyectos. Por ejemplo, en una oportunidad yo leí, en una oportunidad yo leí que es muy trascendental cambiar de casa, por ejemplo, cambiar de trabajo, ¿verdad? Ajá. Depende la fecha y depende esto maravilloso, ¿verdad? Que nos gobierna de los números, es como tenemos que tener nosotros ahí sí que la conciencia, ¿verdad? Despierta de ver de qué manera lo podemos hacer de la mejor manera para que nos vaya bien. Eso es lo que he comprendido, Leonardo. Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Aura. Ahora que tocaste el tema, apunten esto. Cuando una persona tiene un viaje, X viaje de trabajo, ya sea un viaje de visita para la familia, si de pronto está en algún otro país, la persona le sale en su revisión numérica o en sus operaciones numéricas, le sale como resultado un número 16.
Nuestras recomendaciones, queridos amigos, es que eviten esta fecha. Evítenla para emprendimientos de esa altura, de ese calibre. Es decir, si una persona por allí, no sé, va a realizar un negocio X y el negocio de pronto queda en esa fecha. Si a usted le toca, porque ni modo, es la persona la que está poniendo las condiciones para que se reúnan ese día, y pues trate la manera de trabajar las influencias del número 7. Es decir, todo bien organizado, pero mire, sí, bien limado, ¿no? Bien organizado, porque el 16 es muy duro, ¿no? Pero si usted tiene las condiciones, están a su favor para desarrollar o llevar las batutas de los negocios en ese día, evite esa fecha, el número 16, ¿sí? Nuestro gran instructor de la humanidad, Samael Aumber, decía que el número 16 evite esa fecha, ¿sí? Es decir, si yo investigo, por decir algo, no es que sea así, un día tal, un 6, por ejemplo, un mes tal y un año tal, vamos a poner aquí 2020 porque estamos en la fecha, y el resultado de todo esto a mí me dio en ese día que estoy investigando número 16, y tengo planificado ir a comprar un carro, ¿sí? Tengo planificado emprender algo en ese día. Nuestra recomendación es evite esa fecha. Si usted tiene las posibilidades, evítela. Ahora, si no, pues trate la manera de trabajar con las influencias del 7, que es la organización. Todo tiene que estar bien organizado para que no aparezcan esos imprevistos del 7, del 16, perdón, ¿sí? Para que no aparezcan aquellos inconvenientes que aparecen en este, sí o sí aparecen en el número 16, ¿ve? Qué bueno que nos sacaste a flote ese temita, Aura. Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud. Por aquí tenemos a alguien que se llama Blue Ghost, no sé quién sea. Pues, si tienen alguna inquietud, váyanla haciendo para que nosotros podamos ir ya haciendo el breve estudio. Bueno, hoy, como lo venimos diciendo, vamos a hablar del acontecimiento del día. El acontecimiento del día, esto se saca de este modo. Nosotros, si tuviésemos una fecha a investigar, por ejemplo, habíamos dicho de que la tónica fundamental de esta persona, apúntenlo por allá, por ejemplo, esto es un ejemplo de esta persona. Su urgencia interior es 7, ¿sí? Y ya sacando la sumatoria cabalística del nombre completo de la persona y sumando es el resultado de cada uno de esos números que aparecen, o digamos la cantidad de letras que hay acá, se suma con esta cantidad. A esta persona le dio un 9, su tónica fundamental es 9. Pero esta persona viene y quiere hacer una investigación del día de mañana. Hoy estamos en 7. Entonces, esta persona agarra estos valores de este modo. Ya saben ustedes que D viene a representar día, M viene a representar mes, A representa año, ¿sí? Entonces, el día, por ejemplo, mañana es 08, el mes es 10 y el año viene a ser 2020. Habíamos dicho de que estos números o estos valores se reducen a la mínima expresión, ¿sí? Es decir, agarramos 0 más 8 nos da 8. En M es igual a 1 más 0 nos da 1. Y A, que viene a representar el año, es 2 más 0 más 2 más 0. Nos da un total de 4. La suma total de todos los valores nos da como resultado, nos da 13, ¿sí? Van viendo ustedes de que es un número algo fuerte, ¿no?
Revísenlo por ahí, queridos amigos, que pueda que me equivoque con la sumatoria y con las operaciones. ¿Estaré en lo correcto por allí, Lisette? ¿En Sí, las estás en lo operaciones? correcto, sí, estás bien. 13 me sale a mí. Ok. Bueno, entonces acá, como el número 13 viene a ser un número que habla mucho sobre la transformación. Sobre la transformación. Habla mucho sobre la inmortalidad, pero para poder ser inmortal primero hay que morir. Esa es la regla, esa es la ley. Entonces, esto quiere decir de que todo emprendimiento que esta persona busque o todo lo que quiera realizar van a fracasar, van con tendencias al fracaso, van con tendencias a decepciones, van con tendencias a que no se logre, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para poder salir de la influencia de este número? Lo que tiene que hacer la persona es, como venimos diciendo con ustedes, trabajar con la síntesis, es decir, 1 más 3 nos da un total de 4. Un total de 4 para el día de mañana, ¿sí? Un total de, es decir, para Leonardo, vamos a ponerlo acá, Leonardo Pérez Reynoso, la fecha a investigar, que es el 8/10/2020, le arroja como resultado en esta investigación, le arroja como resultado un 13, ¿sí? Pero acá es donde la persona tiene que trascender o tiene que lograr transitar de mejor manera este número. Y es a través de la síntesis. 1 más 3 nos da 4, ¿sí? Hemos dicho de que en el número 4 tenemos que tener una estabilidad, teníamos que hacer todas las cosas sólidas, concretas, o sea, nada a priori, sino todo bien investigadito, bien organizadito, ¿no? Bueno, número 4, entonces, si yo tuviese una actividad, digamos, por decir un ejemplo, por citar un ejemplo, tuviese una actividad a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, hago esto. Este resultado más las 9 de la mañana, es decir, 9 más 4, nos da un total de 13, ¿sí? Vamos viendo que es un número bastante difícil, ¿no? Vamos viendo que no mucho conviene. Pero, ¿qué pasaría si yo mi actividad la trasladase a las 11 de la mañana? ¿Sí? Si ustedes ven, el número 11 hay que reducirlo a la mínima expresión. Es decir, 1 más 1 nos da 2. ¿Sí? Entonces, este resultado lo sumo con el número 4 que nos salió de la investigación que realizamos en la tónica del día. ¿Sí? Entonces serían 2 más 4, tenemos un total de 6. ¿Sí? ¿Quién se me perdió? Alguien que levante la mano. ¿Quién se me perdió en estas operaciones que acabamos de realizar? Habíamos dicho que el número 6 viene a ser favorable. De hecho, es considerado el número de la suerte. Es un número de la suerte, porque las cosas salen. ¿Sí? Bueno, ¿quién se me perdió, muchachos, para ir registrando o ir haciendo el ejercicio? Oh, pues quedó clarito, Leo, clarito. no, sí quedó clarito, pero ¿será con otro ejemplo de otro horario para que pueda ver, para entender bien? Ok, aquí, gracias Ángeles. Aquí lo que tenemos que tener claro es de que los mismos horarios de la tarde y los mismos horarios de la mañana, nosotros agarramos es la base numérica del 1 al 12. Es decir, si fuese a la 1 de la tarde, actualmente se conoce como las 13 horas. Nosotros no vamos a usar este tipo de numeración. Para nosotros, si es a la 1 de la tarde, agarramos el 1. Si fuera a las 2 de la tarde,
vamos a agarrar este número, ¿sí? Porque es 14 horas si fuese en la numeración que nos tienen en los relojes, pero es el número 2, ¿ve? Entonces, si la persona ya sabemos que tiene el número 4, ya esa fue la investigación para, habíamos dicho, el día 8 del 10 del 2020, ¿sí? La investigación arrojó este resultado. Como dice por allí Ángeles, y si buscásemos otro horario, bueno, listo, 4. Si nosotros estamos buscando ahí horarios favorables, busquemos las 2 de la tarde para proyectar esa actividad a esa hora, ¿sí? Es decir, 2 p.m. está vibrando nuevamente la influencia positiva, la influencia numérica del número 6, ¿sí? No sé, Ángel, si te dio respuesta a tu inquietud. Sí, genial. Además, aclaraste que lo de la tarde y lo de la mañana, uno no lo tiene que contar así 13, las 14, las 15. Está súper bien. Ok, ahora, si buscas algo o buscamos algo súper favorable, miren, hagamos esta operación. Si tuviésemos alguna actividad de emprendimiento, alguna actividad de organización, hagamos esto. Sumemos o realicemos una actividad a las 6 de la tarde, por decir algo, emprendimiento. ¿Cuánto nos da como resultado? Si la investigación nos dio 4. 4 más 6 nos viene a arrojar un resultado de 10, ¿sí? El 10 es favorable por todos los ángulos que nosotros queramos investigarlo, ¿sí? Porque en última síntesis es el 1, es el emprendimiento, es el impulso, es el inicio. Es decir, en ese horario las cosas nos van rindiendo mejor, ¿ve? A las 6 de la tarde, ¿no? Entonces nos da un resultado sobre este día a las 6 de la tarde, como si agarrásemos el horario de las 6 a.m. ¿Sí? Por eso es que este título viene a llamarse el acontecimiento del día, es decir, los horarios específicos para ciertas actividades. Ahora, si nosotros quisiésemos utilizar este horario o o hacer una agenda para ciertas actividades particulares, nosotros podemos hacer de que, como ya conocemos los números, yo quisiera estudiar un tema que no mucho entiendo, un tema que me cuesta comprender, pueda que sea matemáticas, pueda que sea en alguna u otra actividad, por ejemplo, en temas de estudio, un tema que me cuesta comprender. Entonces, vengo y agarro el horario, en este caso, de las 5 de la tarde, 5 de la mañana o 5 de la tarde, ¿sí? Independientemente. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 4 más 5, nos da 9. Habíamos dicho de que este número es súper favorable para los temas de análisis, ¿sí? Temas de análisis, temas de investigación, temas de reflexión, ¿sí? Podemos incluso hasta hacer una práctica relacionada con la meditación, ¿no? Una honda reflexión en este horario que nos va a dar buenísimos frutos, buenos resultados, ¿ve? No sé si estamos por allí claros, Ángeles, como para que podamos tener ahí una idea general. Genial. Y, por ejemplo, 5 de la mañana, genial para meditar, ¿no es cierto? Ajá, Porque exactamente. todo eso de la reflexión, el estudio, o sea, ¿cuáles serían las horas más favorables para eso? Ves que uno a veces no encuentra el momento, el tiempo, y encima está en cualquier horario, entonces no logra lo que está buscando. Y qué bueno que ya, por lo menos ya sabemos Exactamente. para mañana, ya hiciste las cuentas. Así es, así es. Bueno, entonces vamos agradeciendo ese espacio, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna inquietud para pasar a otro punto. En caso de Aura, en el caso de Blue Ghost, no sé quién sea.
en el caso de Ángel Martínez, y igual Lisette, a ver, decime. Por mí está bien, Leo. Lisette, Por mí habías está bien. abierto tu micrófono. Sí, está bien, por mí está bien. Decime, Aura. Ok. Decime, Aura, vi Sí. que levantaste la mano. Qué tema tan hermoso, tan interesante. Realmente, tú podrías, o sea, esto es como una pregunta, no sé, tal vez un paréntesis, no sé. ¿Qué me puedes decir tú de la hora de las 2 de la tarde? ¿Por qué la mayoría de personas la sentimos tan pesada? Que dice, Ana, qué pesado, qué calor, o sea, las 2 de la tarde en especial. No sé si puedes tenerme una respuesta. Mm, Esa es mi inquietud. Ok. Bueno, sí, hay una respuesta. Hay una documentación que me gustaría, yo sé que estás muy dada al estudio, Aura. Hay una documentación que deja un doctor tan extraordinario, que también es gnóstico, llamado el doctor Adolf Brunheller, ¿sí? Un médico alemán, dio clases en la Universidad de Berlín, allá en Alemania. Este médico se topó con la sabiduría de otra cantidad de médicos, pero en esas investigaciones ellos todavía no habían organizado bien ese tema o ese conocimiento, que era este tema del biorritmo. ¿Qué es eso del biorritmo? Te lo voy a apuntar. El biorritmo viene a ser el ritmo biológico de cada uno de nosotros, ¿sí? Ese ritmo biológico lo que hace es dar justamente ese tema de la actividad y pasividad en todo nuestro organismo. Es decir, pasa esto en toda la vida de las personas. Hay días que existen actividades fuertes o días que uno está muy activo y hay días en las que uno está muy pasivo, como que no tiene muchas ganas de algo, ¿no? Pero luego vuelve a haber otra cúspide, otra picada en esta gráfica de la vida de cada uno de nosotros o en este ritmo y se da otra vez ese pico alto, ¿no? Y así se vuelve a dar otro momento de pasividad y así pasa todo el tiempo, ¿no? Ese ritmo biológico nosotros lo podemos observar justamente en las actividades que ocurren en la naturaleza. Es decir, las actividades de las influencias fuertes de de los astros, por decirlo así, es un tema que quiero tocar con ustedes hoy, de los astros. Por ejemplo, están en mejor actividad o en mayor actividad en horarios de la mañana. Es decir, todo tu ritmo biológico, todas tus actividades, funciones biológicas están trabajando al máximo a las 9 de la mañana, ¿sí? 9 a.m. En horarios de las 6 de la mañana empiezan a activarse esas funciones, pero como todo, así como existe una cúspide, también viene una caída, ¿sí? Entonces al mediodía que está esa intensidad, después de las 2 de la tarde viene esa caída. Y es justamente lo que tú estás diciendo ahorita. Pasa ese fenómeno que nosotros tenemos, ese pequeño bajón, ¿sí? Para luego, después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde por ahí, a tener una breve recuperación, 3 a 5 de la tarde, por decirlo así. Tenemos una breve recuperación, pero se debe justamente a esta caída que se ve acá, en ese horario. Y bueno, no sé si me acerco a una respuesta para tu pregunta, Aura. Sí, perfecto. Bien, Leonardo, te lo agradezco mucho porque sí sé lo del biorritmo, pero mi inquietud era si tenía que ver realmente lo que es la influencia del número 2, ¿verdad? Sí, o sea, de las 2 de la tarde, o sea, bueno, que de todas maneras me imagino que todo tiene, que va de la mano, ¿verdad? Dependiendo cómo nos sentimos, nuestra actitud, etcétera, etcétera. Gracias, Leonardo, muy amable. Sí, bueno, solo para hacerte una referencia, por ejemplo, las culturas, ciertos clanes, ciertas organizaciones espirituales en la India, por ejemplo, ellos hacen
un desayuno entre 9 de la mañana, vamos a poner por acá, 9 y 11 a.m., ¿sí? Y hacen un almuerzo entre 4 y 6 de la tarde, 6 p.m., porque ellos lo que buscan es evitar esa caída que existe acá. Ahora, en cuanto a la cuestión de los números, como venimos diciendo, tiene más es una influencia en acciones que ocurren en la vida de las personas. Por eso es que tal vez no le encontrás el asunto a esto, ¿no? Porque justamente porque es más fuerte la influencia del biorritmo de las cosas, es decir, de la naturaleza, que de pronto las actividades numéricas, ¿no? Porque realmente los números están dentro de la naturaleza, dentro de las actividades biológicas, ¿no? Entonces, espero no haberte confundido con este tema. Bueno. No, gracias. No me confundiste. Gracias, Leonardo. Muy amable. Bueno, ok. Entonces, ya acá ya fuimos viendo todos esos elementos que nos condujeron a entender un poquito más este tema de la numerología. Quiero comentarles de que existen actualizaciones de los sistemas y existen también la influencia astral, es decir, esas fuerzas que tienen alguna influencia en la vida de todos los seres humanos. Esos planetas que ejercen influencia directa sobre los entes vivientes, ¿no? Pero también, como venimos diciendo, existe una actualización de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? De que de pronto vamos a nosotros tener una actualización del movimiento terrestre alrededor del Sol. Es decir, por allí, el 21 de marzo, que viene a ser un equinoccio de primavera, se sabe que es como decir la media mañana solar, ¿sí? Es como nosotros la media mañana de nosotros viene a ser a las 6 a.m., porque está saliendo de esa penumbra de las tinieblas y está entrando a los efectos de la luz solar, ¿sí? Entonces, un mediodía viene a ser el solsticio de verano, ¿sí? Viene a ser un mediodía solar. Una media tarde viene a ser el equinoccio de otoño, ¿sí? Y acá viene a estar el solsticio de invierno. Es decir, la media tarde solar es el equinoccio de otoño y la medianoche solar es el solsticio de invierno. ¿Ve? Así como nosotros tenemos una media mañana, tenemos una media tarde, perdón, un mediodía, una media tarde, que es 6 de la tarde, y una medianoche, que viene a ser justamente en esa penumbra. Entonces, allí existen ciertas influencias en temas de actividad, en temas de emprendimiento. Nosotros recomendamos que cuando una persona está emprendiendo y tiene una idea clara en trabajar algún proyecto, no sé, sea familiar, sea como sea, que empiece a trabajar la idea justamente en las fechas o en los momentos del equinoccio de otoño y en el solsticio de invierno. No sé si sepan ustedes, pero la mayoría de norteamericanos, todos sus proyectos los organizan justamente en este lapso, en este margen, ¿sí? Para cuando ellos ya se estén acercando al equinoccio de primavera, se ejecute ese proyecto que ellos venían planificando aquí. ¿Ve? Porque ellos saben que justamente toda la fuerza que necesitan para concretar proyectos se encuentra justamente en la influencia astral, ¿sí? Entonces, cada 24, 25 de diciembre, cada 24 a 25 de diciembre,
se actualiza el sistema de nuestros planetas, ¿no? Por eso es que surge el misterio de la Navidad, tema que en algún momento, si nos da la oportunidad de la vida, lo vamos a tratar. ¿Ve? También existe la actualización del fin de año, que le llamamos nosotros, ¿no? Comúnmente. A través del tiempo se fue perdiendo, pero el año nuevo debería ser el 4 de febrero, no el 31 de diciembre, para el 1 de enero, ¿sí? Es el 4 de febrero, porque las influencias astrales de las constelaciones, de toda esa organización estelar, si vamos a ponerlo acá solo para tener referencias de símbolos, nuestro sistema, nuestro planeta, se actualiza justamente el 4 de febrero, ¿sí? En las épocas del aguador, en las épocas de Acuario, ¿ve? Ahí se actualiza nuestro planeta. Entonces, se actualiza la influencia astral o astrológica de la organización de planetas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que se actualiza? El 31 y el 1 de enero, ¿sí? Lo que se actualiza es el sistema numérico, ¿sí? El sistema numérico, la influencia numérica, ¿sí? Eso es lo que se actualiza. Por eso es importante que nosotros vayamos dándole un seguimiento al año para que nosotros podamos ir entendiendo cómo va a ser el comportamiento de la humanidad en esas fechas, ¿no? Entonces, así es como se actualiza ese esquema, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que las actividades del año, de todo ese ciclo, vamos a ponerlo acá, de todo ese ciclo del año, nuestra Tierra gira alrededor del Sol, son 365 días. Nosotros sabemos que este esquema se organiza en 52 avos, es decir, 52 días especiales para ciertas actividades. Por ejemplo, el 1 de enero, se cuentan del 1 de enero para otros días, se cuentan 52 días. Esos 52 días vienen a representar lo que se le llama la influencia lunar, ¿sí? Las actividades de la luna, ¿sí? Y es donde uno puede organizar mucho mejor las actividades del hogar, porque están asociadas a ese punto, ¿ve? Luego se cuentan otros 52 días que vienen a ser justamente ya la influencia de Mercurio. Lo voy a poner aquí en orden para que ustedes lo puedan apuntar. Por ejemplo, viene a ser Luna, Mercurio, viene a ser aquí Venus, viene a ser aquí el Sol, viene a ser aquí Marte, viene a ser aquí Júpiter y viene a ser por último Saturno. La palabra lunes viene de luna, ¿sí? La palabra miércoles viene de Mercurio. La palabra viernes viene de Venus. Domingo viene del Sol. Y martes viene de Marte. Jueves viene de Júpiter y sábado viene de Saturno. ¿Hasta acá alguien tendrá alguna pregunta? Lisette, ¿quedó claro eso? Sí, quedó muy claro. Ok. Bueno, entonces prosiguiendo, ya saben ustedes que en el 1 de enero
viene a nosotros, o venimos nosotros a hacer un conteo de días, que son 52 días que debemos de contar. Entonces ya sabemos nosotros que en esos 52 días nosotros podemos hacer actividades relacionadas con la luna. Vamos a apuntar por acá las actividades de cada uno de ellos. Por ejemplo, la luna tiene una influencia directa sobre los temas del hogar, ¿sí? Mercurio tiene una influencia directa, espérenme un poquito, ahí está. Mercurio tiene una influencia directa sobre el intelecto, sobre la inteligencia. Venus tiene una influencia directa sobre la armonía, sobre el arte, ¿sí? El Sol tiene una influencia directa sobre el orden, sobre la organización. Marte tiene una influencia directa sobre la voluntad, sobre la fuerza. Júpiter tiene una influencia directa sobre jerarquías. Ya van a ver ustedes de qué se trata el tema. Y Saturno tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con aspectos de... Decime ahora, abrí el micrófono. Sí, sí, Leonardo. Por ejemplo, lo que se refiere a la luna, tendrá que ver el aspecto en que también tiene que ver, por ejemplo, con la mujer, ¿verdad? Lo que respecta a los partos, su periodo menstrual y también que tenga que ver con el mar, con el cambio de las 7 fases de la luna, etcétera. O sea, sí tiene influencia definitivamente también con esto, ¿verdad? Así es. De hecho, tú lo has dicho muy bien. Si hay, por ejemplo, ciertas actividades femeninas, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que estar claros con eso de que la naturaleza femenina es completamente distinta a la naturaleza masculina. Y hay ciertos procesos en las damas que no le pasan al varón, ¿no? Entonces es dable que la persona tenga ese emprendimiento justamente en las influencias lunares. Es decir, la persona o esa dama busque justamente la integración con la naturaleza en esas fechas, que se conecte con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, utilizar las influencias lunares para eso. Bueno, prosigo, muchachos. Saturno tiene que ver con agricultura, tiene que ver con también aspectos de la profundidad en temas de estudio, ¿sí? Bueno, voy a poner acá un reloj para ir ya cerrando este punto. Resulta ser de que estos planetas vienen a tener unas influencias directas sobre la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? De que la luna, como bien lo dice por allí Aura, tiene una influencia directa sobre todos los líquidos, ¿sí? Sobre los líquidos, ¿sí? Y como quiera que el cuerpo humano es líquido, y nosotros lo sabemos, es un 73% más de agua. La luna sí tiene unos efectos bastante interesantes en el comportamiento biológico de la naturaleza. Lo dijo por ahí Aura, sobre la savia de las plantas, es decir, la sangre de las plantas, sobre los mares, sobre los partos, etcétera, etcétera, etcétera. La luna sí ejerce una influencia directa sobre la vida, ¿sí? Mercurio tiene una influencia directa sobre el aspecto de la inteligencia. Es increíble que ustedes van a agarrar una semillita, la siembran por allá
Y de pronto ustedes sabían que es una semilla de albahaca, por dar un ejemplo. Pero esa semilla que quedó ahí implantada no va a dar manzanas, no va a dar naranjos, no va a dar granados. ¿Por qué no? Porque la inteligencia que allí habita está configurada para dar plantas o arbustos de albahaca. ¿Quién le da esa inteligencia? ¿Quién le da quién configura esa sabiduría o esa inteligencia en esa semilla? Es Mercurio. Y así como Mercurio tiene una influencia directa sobre la naturaleza, así es también Venus. Venus le da o ejerce una influencia directa sobre la armonía, sobre el arte. Es increíble, queridos amigos, si ustedes van a ver cómo la influencia astral de ese planeta de Venus le da ciertos matices en colores por ejemplo, a los geranios. Fíjense que tenemos a veces geranios rojos, blancos, moraditos, algunas tonalidades más rojas que otras, unas más oscuras que otras, ¿sí? ¿Quién es el que le da esos matices tan interesantes a esas plantas? Lo mismo ocurre con las rosas. Si ustedes se sientan a contemplar a la naturaleza y observan qué es lo que ocurre ahí, ustedes quedan asombrados, porque están viendo a la naturaleza en toda su expresión. Entonces, cada uno de ellos están siendo, o como toda la creación, está siendo influenciadas por este planeta que es Venus, quien le da toda esa inteligencia en el tema de colores o en los matices, ¿no? Uno cuando va a los bosques, uno puede contemplar la cantidad de tonalidades de verde. ¿Quién es el que hace esa organización, esos efectos? Viene a ser Venus. ¿Ve? ¿Quién es el que organiza esas plantas? Viene a ser el Sol. El Sol es el que los ordena, los coloca en ciertos puntos, etcétera, 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 ¿no? Es increíble. Hay plantas, queridos amigos, que hay plantas que buscan el Sol. Es decir, por ejemplo, por allí hay una plantita que le llaman por allí, le llaman girasol. Es increíble que esta plantita, a donde se encuentre el sol, esa planta va a tener esa dirección, va a estar direccionada hacia donde esté la influencia solar, ¿sí? Si el sol se encuentra en este punto, la carita de esta planta se encuentra en posición del sol. Alguien dirá, no, pero por la noche se agacha la pobre plantita. No es que se agache. La plantita lo que está haciendo es buscar la influencia solar. Por eso es que la vemos acá. Al día siguiente la vemos nuevamente por acá, ¿sí? La vemos ya a ella porque justamente el sol sale por esta región. Entonces ella va captando la influencia solar. Por eso se llama girasol. ¿Y quién es el que hace todo ese efecto de esos comportamientos dentro de esa maravilla de la naturaleza? Es el sol, ¿sí? El ansia de vivir, la lucha por vivir, el impulso por existir, por vivir. ¿Quién es el que se lo da a la naturaleza? Viene a ser el planeta Marte. Marte. Por eso es que en la antigüedad se detenían los grandes sabios a profundizar en estos misterios de las influencias astrales, porque es extraordinario. Ellos se daban cuenta y hacían pinturas, hacían dibujos, hacían poesía, hacían literatura, hacían filosofía, con este conocimiento que les estamos brindando en esta tarde, porque traen ellos sabían el comportamiento o la influencia que hay de esos planetas hacia la Tierra. Y así como esta influencia que está acá, también la misma influencia ejerce Júpiter. Júpiter es el que le da las jerarquías a toda la naturaleza. Es increíble que dentro de las rosas, la más exaltada de las rosas,
la más exaltada de esa organización de esos elementales viene a ser la rosa que le llaman el príncipe negro, ¿sí? Dentro de la escalada de evolución, el príncipe negro está más evolucionada dentro de esta organización de plantas, ¿ve? ¿Y eso quién se lo da? Se lo da Júpiter. Y el misterio del marchitarse, de irse retirando poco a poco en la vida de todas las plantas, ¿quién se lo da a esas plantas o a la naturaleza? Es Saturno, ¿sí? Por eso en la antigüedad se le reflejaba a Saturno como un anciano, representando justamente la sabiduría, representando justamente el cúmulo ya de conocimiento, porque es quien ejerce esa influencia directa sobre esas criaturas de la naturaleza, ¿ve? Entonces, muchachos, ya para ir cerrando, existe un horario astral, un horario astrológico. Este horario astrológico plantea de que de 0, es decir, 12 de la noche, que lo conocemos comúnmente, es las 0 horas, a 3 a.m., está influenciando la luna. De 3 a 6 a.m. está influenciando Mercurio. Por eso es que nosotros los invitamos a que trabajen en Mercurio, es decir, un horario excelente para estudiar es 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿sí? Para estudiar algún tema que cueste, que nos esté costando mucho, porque están agarrando ustedes las influencias mercuriales de Mercurio. De 6 a 9 a.m. está influenciando la fuerza astrológica de Venus, ¿sí? Alguna pintura, algún dibujo que nosotros querramos realizar en esos horarios van a ser magníficos porque vamos a tener esa capacidad de visualizar cosas que no veíamos. Bueno, de 9 a 3 de la tarde, resulta ser que el sol, si ustedes van viendo, son horarios de 3. De 9 a 3 de la tarde, 3 p.m., está influenciando el sol, ¿sí? Teniendo una cúspide, un máximo de los máximos a las 12 p.m., ¿sí? ¿Por qué dirá alguien, pero de 9 a 3 no será mucho? Sí, son 2 etapas de 3 horarios, de 3 horas, perdón, 2 etapas. 2 por 3 nos dan 6 horas, es decir, de 9 a 3 p.m. está influenciando en la naturaleza el sol. De 3 a 6 p.m. está influenciando Marte. Vamos a ponerlo por acá, Marte. De 3 a 6 p.m. De 6 p.m. a 9 p.m. está influenciando Júpiter. Y de 9 a 12 está influenciando en la naturaleza Saturno, ¿sí? Como ya les di algunas características, ustedes irán viendo cómo irse acomodando para ciertas actividades que ustedes quieran realizar, ¿sí? El objetivo es que nosotros podamos ir encontrando justamente esa alineación de todas las actividades astrales y las actividades de la naturaleza, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con la parte cósmica, para nosotros aprovechar al máximo todo lo que tiene que ver con esta sabiduría, ¿no? Y nosotros los motivamos a que ustedes los practiquen y ustedes experimenten estas cosas que nosotros les estamos dando para que ustedes puedan dar fe y testimonio de este conocimiento, ¿no? Entonces, yo hasta aquí lo dejo el día de hoy, queridos amigos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud. Ángeles, Aura, Karina, no sé si tienen alguna inquietud, pues aquí estamos para poder ver cómo las vamos digeriendo, ¿no? Dime, Aura. Sí, Leonardo, fíjate que realmente cuando yo he observado las plantas, siempre me he dado cuenta que buscan la luz, o sea, buscan el sol definitivamente, ¿verdad? Entonces, si están en un lugar medio oscuro, medio claro, ellas siempre
se voltean a buscar la luz. Eso es algo muy lindo realmente. Es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Y sí, he observado ese fenómeno en las plantas. Gracias. Ok, Aura, gracias a ti. Ángeles, ¿tendrás algo que decir? ¿Estará tan claro que no se entiende nada? Karina, estás muy calladita, Karina. No sé si quieres decir algo. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Leonardo. Fíjate que no, Buenas tardes. lo que sí te quería pedir como un gran favor es que como estoy haciendo otra actividad, pero estoy viendo aquí estas imágenes, o sea, lo que tú estás anotando, pero ¿será posible? Yo tomé captura de esta y de otra, pero las otras ya no. ¿Será posible que me mandes copia o me mandes alguna, ¿cómo se llama?, en donde pueda ver eso? Porque yo no, o dónde está, no lo puedo encontrar. Ya. Fíjate que lo que estamos realizando esta tarde noche, va a quedar registrado en el YouTube. Y Excelente. el objetivo es que ustedes tengan material de estudio y que aparte de que tengan material de estudio, puedan compartirlo a las personas que estén interesadas en este conocimiento, ¿sí? Claro. Y pues no dudes en consultarme, por ahí está mi WhatsApp, ahí lo dejé también o lo dejamos registrado siempre dentro de los videos, el número de WhatsApp, para aquellas personas que están interesadas en seguir profundizando en estos conocimientos, pues nosotros vamos ahí dándoles algunas nociones, porque hablar como de pronto por ahí así a lo rápido, por ejemplo, de la influencia de los planetas, no es que nos quede tan claro, ¿verdad, Karina? Pero Claro. cuando hay alguien que nos está indicando por dónde es la cosa, por dónde es que nosotros vamos a encontrar más información y por dónde podemos estudiar más a fondo este tema, pues se nos van aclarando más todos estos esquemas que les estoy proyectando, ¿no? Y ese es el Ok. objetivo, ese es el objetivo. Pero lo vamos a dejar ahí en el YouTube para que ustedes tengan material de estudio y puedan ir haciendo el ejercicio e irse Perfecto. ejercitando en estos conocimientos, ¿no? Sí, muchas gracias, Sí. Leonardo. Sí, perfecto. Es que aquí me estaban preguntando, entonces quería saber. Gracias. No hay problema, no hay problema. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud, muchachos, como para ya ir cerrando este punto. Eh, hacemos esto de hacerlo así rapidito e ir cerrando, porque nosotros sabemos con este conocimiento de que las personas no pueden, o es decir, todos los seres humanos no tenemos la capacidad de prestar la atención más de 45 minutos a 60 minutos. Las personas se nos cae el tema este de la atención. ¿Por qué? Porque nuestras funciones cerebrales, después de los 45 minutos o 50 minutos de cualquier tema, eh, ya queremos otra cosa, buscamos otra cosa. Y nosotros siempre buscamos la parte natural de todo nuestro vehículo físico, ¿no? Entonces, por ese respeto es que nosotros buscamos hacerlo así. O sea, no extendernos en un taller, sino darlos así puntualmente y dar los conceptos así para que ustedes puedan tener una investigación y puedan tener alguna idea de cómo se van procesando estos aspectos. Entonces, pregunto, ¿alguno más tendrá alguna inquietud por acá antes de ir cerrando? Antes de darles ya los agradecimientos por la participación. Ángeles, no sé si querrás decir algo. Bueno, sí, dígame, Ingrid es Leonardo, su nombre, ¿verdad? sí, soy Ingrid, Sí. gracias. Solo quería comentar y darle saludos a todos. Primera vez que estoy en una clase así y muchas Ok. gracias por la clase, está bien clara. Ok, ok. Entendí todo lo que le dijiste, Leonardo. Muchas gracias. Ok, ok. Perdonen si lo hago así rápido, o sea, así bien puntual, ¿no? Pero Ujú. como les digo, o sea, conocemos y sabemos que ese fenómeno pasa en las mentes de todos nosotros, que después de ese tiempo que les mencioné, ya nuestra mente ya no está en la disponibilidad de absorber algún conocimiento.
porque ya buscamos otra cosa dentro de nuestra máquina orgánica. Bueno, entonces yo les agradezco, queridos amigos, a los que participaron en esta tarde noche. Los videos quedan registrados acá en el YouTube para que ustedes puedan consultarlo constantemente. Igual, allí dentro de la descripción del video, nosotros dejamos nuestros datos, por ejemplo, en el tema de nuestro número de teléfono, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y seguir en este diálogo del conocimiento. Por ahí vamos a buscar la mejor manera de organizarnos ahí con el equipo de trabajo para que podamos seguir trabajando en la siguiente semana ya el tema específico de astrología, ¿sí? Al menos esa es la intención, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, pero nosotros les estaremos avisando. Entonces, queridos amigos, queridas amigas que estuvieron presentes hoy en esta tarde, yo les agradezco y vamos a estar siempre buscando la manera de trabajar con ustedes. Entonces, yo les deseo una feliz noche y ánimo, ¿no? Les deseo de lo mejor. Entonces, feliz noche y hasta la próxima. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leonardo. Okay. Pasen buena noche, compañeros. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches.